Edward se sintió emocionado al aprender eso. Su trabajo no solo fue finalmente aprobado, sino que incluso salvó vidas en el proceso. Al despertar a esto, Edward naturalmente se sintió feliz. Él y Dragon no se quedaron mucho tiempo en la mansión, ya que su avión saldría a las 10 AM. En realidad, fue un desperdicio tomar el avión para ir de Gotham a Nueva York, ya que las dos ciudades estaban a menos de una hora en avión. Sin embargo, gracias a esto, Edward logró volver a casa antes del mediodía. Como era domingo, Diana estaba en casa, y cuando él llegó lo besó apasionadamente antes de decirle te extrañé. Edward le devolvió el beso y dijo, yo también te extrañé. Luego, los dos pasaron el día juntos mientras Edward pensaba en lo que debería hacer ahora. Ahora que su entrenamiento había terminado, mucho de su tiempo estaba libre. Diana a menudo estaría trabajando, por lo que no podía simplemente pasar su tiempo con ella. Edward estaba dividido por sus opciones. Por un lado, quería aprender magia, ya que no solo le permitiría volverse más fuerte, sino que también podría ayudarlo a encontrar respuestas sobre cómo romper el límite humano. Pero también estaba su suero de hibridación de elefante, que no haría mucho por él, excepto darle dinero, que en realidad no le importaba, y reputación, que parecía haberse vuelto inútil con lo que sucedió recientemente. En realidad, eso solo sería para ayudar a los demás, que era algo que realmente quería hacer. Y también estaba el suero para ayudar a Bárbara, la amiga de Diana que se convirtió en Cheetah, a volver a ser humana. Nunca había sido un buen tomador de decisiones, pero afortunadamente tenía a Diana. Cuando él le dijo lo que le molestaba, ella le dijo, comillas, ¿por qué no ambos? ¿No dijiste que la magia y la ciencia estaban más relacionadas de lo que la gente pensaba? Tal vez estudiar magia podría ayudarte a desarrollar ambos sueros más rápido. Edward la besó con deleite, dándose cuenta de que tenía razón. Aunque por lo general prefería concentrarse en una cosa a la vez, esta vez no era el camino correcto. Así que al día siguiente, Edward se presentó frente al New York Sanctum. Sorprendentemente, fue recibido por alguien que conocía, Stephen Strange. El hechicero miró a Edward con aire de suficiencia mientras bajaba las escaleras, con una capa roja flotando con él en la espalda, y dijo, Edward Bell, bienvenido al Sanctum de Nueva York. Soy el maestro de este Sanctum. Edward puso los ojos en blanco ante el presumido hechicero y dijo, me gustaría reunirme con el hechicero supremo, el anciano. Strange asintió y creó un portal. Edward asintió a Strange en señal de agradecimiento y entró en el portal. Fue recibido por la vista del anciano leyendo un libro en una biblioteca. Cuando Edward apareció, sintió una tercera presencia además de él y el anciano, corriendo hacia ellos. Un gran hombre asiático se acercó y miró a Edward con recelo. Pero el anciano, agitó la mano hacia el hombre y dijo, no hay necesidad de preocuparse, Bang. Este es nuestro invitado, Edward. Bang inclinó la cabeza hacia y dijo sí, anciano. Hizo otra reverencia a Edward antes de alejarse. El anciano le sonrió a Edward y dijo, este es Bang, el encargado de la biblioteca. Edward asintió y dijo, he venido aquí para aprender. El anciano sonrió y dijo, y aprenderás. Con un movimiento de su mano, un libro flotó de una de las estanterías y fue hacia Edward. El anciano dijo, la magia es un arte complicado que no se puede aprender apresuradamente. Antes de aprender a usar cualquier hechizo, debes comprender los conceptos básicos de la magia. Edward asintió y dijo, eso es exactamente lo que quería. El anciano sonrió y dijo, hay un hechizo que podría serte de gran utilidad ahora, aunque en realidad no es un hechizo, es la forma astral. Esto permite que tu alma salga de tu cuerpo, dejándola descansar. Esto podría permitirte continuar investigando mientras duermes, por ejemplo. Edward inclinó la cabeza cuando un pensamiento vino a su mente. Para usar su técnica de meditación, tuvo que concentrarse para relajar su mente y controlar su chi dentro de su cuerpo, refinándolo. Aunque su chi ya se había refinado hasta el límite, la meditación seguía siendo útil ya que hacer circular su chi haría que su cuerpo fuera más saludable. Y tal vez para llegar al siguiente paso con chi, la solución fue llegar al siguiente paso en su técnica de meditación. Tal vez si encontrara una manera de poner su cultivo en modo automático y lograr los mismos efectos que cuando medita cuando duerme, o está en su forma astral, tal vez podría traer un cambio cualitativo a su chi. Además, ya sabía que era posible poner su cultivo en piloto automático ya que en ocasiones perdería la concentración. Por un momento por diversas razones, y su chi seguiría circulando.
Incluso si convertir la circulación de su chi, que él llama cultivo, constante no permitiera que su chi y su cuerpo pasaran el límite, sería extremadamente beneficioso. Su cuerpo estaría constantemente en perfecto estado de salud, sus heridas sanarían a gran velocidad incluso en combate y se volvería mucho más resistente a los venenos y enfermedades, ya que serían tratados tan pronto como entraran en su cuerpo. Si alguna vez se encontrara en un lugar extremadamente cálido o frío, la circulación de su chi permitiría que su cuerpo permaneciera en las mejores condiciones posibles. Entonces, con una sonrisa, Edward dijo, me gustaría aprender esto. El anciano asintió y dijo, eso esperaba, también encontrarás los pasos para dejar tu cuerpo mortal en el libro. Cuando termines de aprender este libro, regresa al santuario de Nueva York y pide a Strange que te lleve a la biblioteca. Pong te ayudará cuando eso suceda. Edward asintió y dio las gracias al anciano antes de irse con el libro en la mano. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a casa, Edward de repente escuchó el sonido de disparos a cierta distancia. Edward corrió hacia el origen del sonido, curioso por saber qué estaba pasando exactamente. Cuando llegó, Edward vio una gran multitud, típica. Hasta que sintieron realmente el peligro, la mayoría de los neoyorquinos simplemente se quedaron atrás y tomaron fotografías. No es una reacción muy inteligente. Pero Edward vio algo más importante detrás de ellos. Varios coches de policía rodeaban a un individuo, y varios policías le disparaban. Pero sus balas no surtieron efecto ya que rebotaron en la persona a la que disparaban, hiriendo incluso a policías y civiles. Sin embargo, no tenían otra opción, ya que la persona, cuyo género se desconocía ya que estaba cubierta con una armadura de aspecto extraño, estaba disparando sus propias armas, una metralleta en cada mano. Después de un momento de observación, Edward entendió que la armadura de la persona era especial. Parecía poseer algún tipo de habilidad reflexiva, enviando todas las balas a quienes las dispararon. La gente también comenzaba a tener miedo cuando la persona avanzó hacia la multitud, ignorando a los policías y al helicóptero de las noticias de arriba. Finalmente, la persona se reveló como un hombre y gritó comillas no puedes hacerme daño a mí. El hombre deflector Edward tuvo el impulso de poner los ojos en blanco, pero tenía razón en algo, esas armas no le harían nada. Como estaba en medio de una multitud y la gente comenzaba a huir, Edward simplemente se transformó en su traje allí mismo, era mucho más sigiloso que ir a un callejón cercano y regresar. Nadie prestaría atención a un solo tipo en la multitud. Fue solo cuando dejó la multitud y saltó sobre un coche de policía que la gente empezó a fijarse en él. Edward extendió su chi-sense para envolver al hombre desviador y prestó toda su atención al resto de las balas con sus sentidos normales. La policía dejó de disparar cuando el hombre deflector miró a Edward con la barbilla ligeramente levantada y dijo con voz engreída, comillas Serenity, héroe de Nueva York. Muere por mí. Punto. Apuntó ambas armas a Edward mientras decía eso, pero incluso antes de apretar el gatillo, Edward estaba fuera del camino ya que sabía de antemano dónde dispararía. El hombre desviador disparó balas en un área amplia frente a él, e incluso Edward estaba teniendo problemas para esquivarlas porque el hombre desviador realmente no apuntó a ningún lugar específico, solo disparó en su dirección general, lo que significa que Edward tuvo que confiar en sus sentidos normales para esquivar las balas. Esto le mostró que la debilidad de su chi-sense era en realidad gente débil sin habilidad. O más bien, personas que lucharon al azar. Mientras hubiera una intención, Chi se movería y lo sentiría. Sin embargo, si esa intención fuera vaga, entonces las instrucciones que recibiría serían más borrosas. Esto significaba que sería capaz de predecir perfectamente los movimientos de los guerreros altamente calificados, pero lucharía más contra los poco hábiles como este hombre deflector. Bueno, eso fue sin tener en cuenta su entrenamiento marcial y otros sentidos, ya que movió fácilmente su cuerpo entre la lluvia de balas entrantes, alcanzando rápidamente al hombre desviador. El hombre desviador comenzó a entrar en pánico visiblemente, y Edward saltó hacia adelante con una explosión de velocidad cuando golpeó las muñecas del hombre desviador con fuerza medida al principio. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, de repente salió volando unos metros hacia atrás, a pesar de que el hombre desviador no se movía. Mientras caía hacia atrás, el hombre desviador aprovechó la
oportunidad para intentar dispararle, pero Edward pudo rápidamente poner un pie en el suelo y esquivar a un lado antes de saltar hacia el villano. Mientras lo hacía, pensó en lo que acababa de pasar, y esta vez se agachó, esquivando balas una vez más, y tomando la postura de leopardo, golpeó las dos pistolas con los puños entreabiertos. Esto se llamaba puño de leopardo, el golpe más fuerte al estilo leopardo. También puso toda su fuerza detrás de ese golpe. Esperaba que las armas se rompieran, pero para su asombro y sorpresa, una vez más fue enviado volando hacia atrás, esta vez con aún más fuerza cuando chocó contra un coche de policía a 20 metros de distancia, deformándolo. Entonces Edward entendió que estaba subestimando al hombre deflector. Aparentemente, no era solo su armadura, todo su cuerpo, así como sus armas, tenían esa propiedad deflectora. Además, no solo devolvió la fuerza que golpeó al tipo, sino que incluso multiplicó la fuerza. Edward estaba bastante seguro de que no podía enviar a alguien volando a 20 metros de distancia, así que tenía que haber algo extraño con este hombre. Otro punto extraño fue que la fuerza que lo envió a volar en realidad no lo lastimó, solo lo envió a volar más rápido. Lo que le dolió fue el choque con el auto. Edward rápidamente concluyó que este hombre era un mutante o que su armadura era un artefacto mágico que le permitía anular, transformar, amplificar y devolver la energía entrante como energía cinética. Primero pensó que no era más que un tonto que sería fácilmente llevado ante la justicia, pero parecía que había más en este hombre. Comillas jajajaja, incluso tú no puedes hacerme nada, el hombre deflector. Huye antes de que te quite la vida. Borra eso, era un imbécil. Ni siquiera aprovechó la oportunidad de que Edward chocara contra el coche de policía para dispararle. No lo habría lastimado porque lo habría esquivado, pero al menos le habría hecho más difícil pensar e idear un plan, lo cual acaba de hacer. Sonriendo bajo su máscara, Edward corrió hacia el hombre deflector. From capítulo 15 comienza capítulo 16. Cuando Edward corrió hacia el hombre deflector, el villano pareció haber finalmente entendido que las armas no servían contra él, así que las dejó caer y cargó contra Edward. Este último se sintió bastante sorprendido por esto, pero no se detuvo mientras lanzaba una finta hacia su rostro antes de derribarlo. Aunque el hombre deflector sabía que un puñetazo no lo lastimaría, era un reflejo humano básico que era difícil de controlar para protegerse cuando algo se dirigía hacia su cara, rápido, y así, el hombre desviador se protegió con su brazo, incapaz de ver a Edward, quien lo derribó. Si los golpes no funcionaban, Edward copiaría a Hércules en su lucha contra el león de Nemea y usaría técnicas de agarre para someterlo. Sin embargo, parecía que había puesto demasiada fuerza en su placaje, ya que fue empujado hacia atrás antes de que pudiera agarrarlo. Aprovechando la oportunidad, el hombre desviador le dio un codazo en la cabeza a Edward, consiguiendo su primer golpe. Edward se sorprendió aún más cuando sintió dolor por el golpe. Su armadura de los antiguos pudo aguantar muchos golpes de Lady Shiva, que era mucho más fuerte que un ser humano normal, así como una lanza de roca debilitada de Circe, que todavía podría matar fácilmente a un hombre. No debería haber sentido nada por el golpe si el hombre desviador tuviera la fuerza normal, pero no solo le dolió el golpe, también lo aturdió por un momento. Todavía podía retroceder antes de que pudiera recibir otros golpes. Afortunadamente, siendo más cuidadoso esta vez, Edward esquivó un puñetazo del hombre desviador y agarró su brazo con la mayor delicadeza posible. Sin embargo, cuando tocó el brazo del supervillano, aunque esta vez no salió volando, sus propios brazos todavía fueron empujados. Edward saltó de inmediato, justo a tiempo para esquivar una patada que se le acercó gracias a su chi sensei. Mientras miraba a su enemigo, rodeado de policías, reporteros y civiles observando, entrecerró los ojos, pensando en una forma de derrotarlo. No podía tocarlo ni golpearlo de ninguna manera, lo que contrarrestaba su dominio de las artes marciales. Tal vez los hechizos podrían hacerle algo, pero incluso eso era una incertidumbre, y de todos modos no dominaba ningún hechizo. Mientras estaba pensando, el hombre desviador obviamente no quería dejarle otra oportunidad mientras actuaba una vez más. Agarró un par de cuchillos de su cinturón y se los arrojó a Edward. Edward miró extrañado al hombre con armadura mientras esquivaba fácilmente los cuchillos. ¿Qué estaba tratando de hacer? Si Edward era capaz de esquivar balas, entonces cuchillos. Cuando sintió dolor en la espalda, Edward entendió dos cosas.
Primero, el hombre deflector pudo recordar las cosas que disparó con aún más velocidad, permitiendo que esos dos cuchillos se estrellaran contra su espalda. En segundo lugar, Tsuchi-sensei no pudo detectar intenciones como supuso anteriormente, ya que no sintió que esos cuchillos venían por él. Afortunadamente, su armadura realmente era algo, por lo que ninguno de los cuchillos atravesó su piel, simplemente causaron dolor. Sin embargo, The Deflective Man sabía claramente que esto también sucedería, ya que recogió las armas de antes incluso antes de que los cuchillos lo golpearan, y las estaba recargando. Edward esquivó las balas y se puso en guardia contra cualquier bala que regresara, pero se sorprendió cuando ninguna de las balas cambió de rumbo para golpearlo como lo hicieron los cuchillos. Mientras el Deflective Man continuaba disparando, algunos policías aprovecharon la oportunidad para dispararle al Deflective Man, pero solo terminaron con heridas. Mientras tanto, Edward no pudo evitar fruncir el ceño mientras la pelea comenzaba a alargarse. Simplemente esquivar estaba demostrando ser ineficaz. Así que decidió cambiar de táctica. Una vez más corrió hacia el hombre desviador, esquivando sus ataques y reuniendo su poder mientras saltaba y tomaba la postura del dragón en el aire. El hombre desviador se preparó para el asalto esta vez, y no se movió, y tal como pensaba, la patada no cayó sobre él, sino que pasó junto a él. Sin embargo, Edward sabía que el villano lo sabría, pero no le importaba ya que su objetivo no era desmayarse. Cuando su pie golpeó el suelo, con una fuerza asombrosa, se encontró justo al lado de la cabeza del hombre deflector y rugió con todas sus fuerzas justo al lado de su oído. Las cuerdas vocales de Edward también fueron fortalecidas por su chi, y tener a una persona promedio llorando con todas sus fuerzas cerca de la oreja era muy desagradable, así que cuando Edward lo hacía, los efectos eran mucho más devastadores. El hombre defectuoso se agarró la cabeza cuando un enorme dolor de cabeza lo asaltó, y cayó al suelo, con las orejas sangrando y noqueado. Edward miró al villano con un rostro pensativo debajo de la máscara. El hombre defectuoso realmente fue un gran contador de sus habilidades y, afortunadamente, no era un gran luchador o podría haberse vuelto peligroso. Al mismo tiempo, se preguntó cuáles eran los límites del hombre desviador. Sus habilidades parecían ser nada más que mágicas, entonces, había incluso un umbral de la energía que podía redirigir, y si Diana lo golpeaba con todas sus fuerzas, él explotaría en pedazos o ella se estrellaría contra la luna. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó el sonido de aplausos a su alrededor. Edward miró a su alrededor y vio que tanto la policía como los civiles lo aplaudían. Se sintió sorprendido, la pelea le parecía aburrida, ¿acaso esa gente solo buscaba entretenimiento? Sin embargo, parecía que su imagen de los neoyorquinos estaba algo equivocada. Edward trató de agarrar al hombre deflector inconsciente y descubrió que la habilidad repulsiva había desaparecido y pudo agarrarlo con facilidad, echándolo sobre su hombro. Edward caminó hacia uno de los autos de la policía, colocó el cuerpo del hombre deflector contra él y asintió con la cabeza a un oficial cercano antes de irse. Desde el comienzo de la pelea, su libro había estado colgando de su cadera, lo había incluido dentro de la armadura, pero se sentía un poco incómodo. En realidad, todo lo que se metía en los bolsillos cuando usaba su armadura como ropa de todos los días se metía en pequeños espacios pegados a su piel. Además del libro, también tenía su teléfono, las llaves de su departamento y muchas cosas más pegadas alrededor de su cuerpo, protegidas también por su armadura. Algunas personas, incluido el helicóptero de las noticias, intentaron seguirlo cuando abandonó la escena, probablemente ansiosos por agradecerle o conocer su identidad secreta, pero se las arregló para perderlos bastante rápido. Entrando en callejones y multitudes, cambiándose de ropa cada vez. Él hizo. Nadie prestó atención a una sola persona en particular en una multitud. Una vez que logró hacerlo, Edward caminó de regreso a casa, su libro en la mano. Se sorprendió al ver que la puerta ya estaba abierta, y cuando entró vio un borrón cuando Diana apareció ante él. Ella lo miró de arriba a abajo y le preguntó comillas ¿estás bien? Edward sonrió mientras la besaba en los labios y dijo, por supuesto que lo estoy, porque no lo estaría. Diana aceptó el beso, pero permaneció inmóvil mientras respondía, vi las noticias, ¿sabes? Edward puso los ojos en blanco y pasó junto a ella mientras decía, el hombre desviador, más como el hombre repulsivo. Sin embargo, debería haberse llamado a sí mismo el hombre de Nemea. Era molesto, pero no representaba un peligro real. Diana frunció el ceño y dijo, comillas, ¿no hay peligro real? Tenía una armadura mágica, y una muy poderosa.
Edward sonrió mientras dejaba su libro y agarró a Diana por la cintura mientras decía, detente, Diana. No era tan peligroso como parecía. ¿Y cómo puedes estar preocupada? Debe haber sido bastante aburrido de ver, qué peligros puede salir de un partido. Aburrido como ese. Diana abrió los ojos un poco más cuando él dijo comillas aburrido. ¿Qué parte de esa pelea fue aburrida? Mostraste un estado físico igual al del Capitán América, esquivando balas como si fueran guijarros lanzados por un niño, y te adaptaste a la pelea rápidamente al comprender no podías tocarlo y usaste un ataque sónico. Edward resopló mientras le acariciaba la mejilla y decía. Buena manera de describir esa pelea, eres mi mayor fan en secreto. Fue el turno de Diana de poner los ojos en blanco cuando dijo, comillas no puedes hablar en serio por un momento. Edward sonrió mientras la abrazaba un poco más fuerte y dijo, estoy bien. Su habilidad no era para devolver el daño, simplemente cargaba cualquier objeto que lo golpeara con energía cinética, enviándolos a volar. El único daño que podía recibir era cuando él me envió volando hacia algo o cuando me golpeó, lo que sucedió 2 veces y realmente no me lastimó. Diana se mordió los labios, obviamente todavía preocupada, así que Edward dijo, soy un héroe, Diana. Tanto como tú. Tienes que aceptar que a veces estaré en peligro y confiar en que saldré vivo de él, tal como lo eres. Lo haré cuando luches contra enemigos peligrosos. Diana suspiró levemente y preguntó, comillas no puedo preocuparme por ti. Edward sonrió y dijo, espero que estés preocupado por mí, y está bien. Solo no dejes que esa preocupación arruine tu vida. Diana obviamente estaba dividida entre su preocupación por él y la confianza que quería darle, así que Edward la dejó pensar mientras miraba lo que cocinaba. La razón por la que estaba aquí en un día laborable era que era mediodía, así que había estado comiendo algo. Sin embargo, abrió mucho los ojos cuando vio lasaña en el horno. Enviando una mirada curiosa a Diana, dijo, hubo un incidente en el museo esta mañana, alguien intentó robar del museo, así que terminé temprano. Edward resopló y dijo, comillas así que no fui el único que peleó hoy. Diana se sonrojó muy levemente y dijo, hice lasaña, ¿quieres comer o no? Edward sonrió y puso la mesa mientras se cocinaba el plato. Luego, se sentó y comenzó a leer el libro que le dio el anciano. El libro tenía mucho conocimiento introductorio sobre la magia, como las ramas de la magia, por ejemplo. Se llamaban escuelas. Escuela del mago, una escuela que confiaba más en el talento innato, los estudiantes de esta escuela usaban hechizos, confiando en su propia magia. Era una escuela poderosa, pero solo unas pocas personas tenían el talento necesario para usar esta magia. También era una peligrosa escuela de magia, tanto para el usuario como para el objetivo. Escuela del hechicero, una escuela mucho más extendida ya que cualquiera podía convertirse en hechicero. Los hechiceros no confiaban en sus propias energías mágicas, sino en objetos mágicos y concluyeron tratos con seres cósmicos de otras dimensiones para aprovechar su poder. Esta escuela de magia era mucho más estudiosa que cualquier otra, pero también mucho más segura ya que el único contragolpe que podía golpear al hechicero era el que aceptaba en sus contratos. Escuela de sangre mágica, que se basó en un talento innato como la escuela del mago, con la diferencia de que su poder proviene de su sangre, lo que significa que los hechizos que pueden conjurar dependen del tipo de sangre que tengan. Los usuarios más extendidos tienen sangre de demonio. Escuela de campeones, que era básicamente una versión autorizada del contrato de la escuela del hechicero, y sin necesidad de conocimiento previo. Sin embargo, el precio de esta manera fácil de obtener poder fue que el receptáculo, aquel en el que un ser superior, un campeón, invirtió poder, renunció a su libertad la mayor parte del tiempo. Escuela de los guardianes, una escuela muy similar a la escuela de campeones, con la diferencia de que los usuarios de magia eran seleccionados por elementos en lugar de seres superiores, y a menudo eran seleccionados para la protección de dicho elemento. En cuanto a las dos últimas escuelas, eran un poco diferentes de las anteriores. Escuela del archimago, pero en lugar de una escuela era más una clasificación de ciertos seres. Los archimagos son el objetivo final de cualquier hechicero, ya que son hechiceros que lograron superar el uso de artefactos o energías de seres superiores al convertirse ellos mismos en seres superiores, o eran seres superiores que cayeron de su plano anterior de existencia por una razón u otra. Sin embargo, un archimago no era necesariamente más poderoso que un mago o un hechicero. Archimago no era necesariamente más poderoso que un mago o un hechicero. Finalmente, la última escuela, la más poderosa, la escuela de los jueces.
Son seres mucho más abstractos que los seres superiores de los que los hechiceros tomaron sus poderes, y se encontraban entre los seres más poderosos que existen, ya que sus poderes fueron otorgados por el Ser Supremo. A pesar de su increíble